Una de las estrategias que fue estudiada por George Polya y Alan Schoenfeld fue la búsqueda de patrones, y es por eso que en esta edición de Proyecto Amates trabajaremos en este sentido. La búsqueda de patrones se basa en el reconocimiento de ciertas regularidades o reglas de formación que se encuentran entre los datos, creando así una fuerte habilidad en matemáticas y hace que el alumnado pueda desarrollar su pensamiento computacional. Existen diferentes patrones, pero en matemáticas resultan de interés los patrones numéricos y los patrones gráficos. Imagina el siguiente problema. Andrés empezó a entrenar el pasado lunes. Había realizado 14 abdominales. Al día siguiente hizo un total de 22 abdominales y hoy miércoles hizo 30. ¿Cuántos debería hacer mañana jueves? Si sigue haciendo ejercicio todos los días de la semana, ¿cuántas abdominales debería hacer el jueves de la semana que viene? En este problema observamos que en la fase 1 de comprender que los datos son 14 abdominales el lunes, 22 abdominales el martes, 30 abdominales el miércoles. Otro dato es que hoy es miércoles. Hay dos objetivos: conocer el número de abdominales de mañana jueves y los que hará el jueves de la próxima semana. Las relaciones son: entrena cada día 14, 22, 30. Cada día hace más abdominales que el día anterior. En la fase 2, pensar, seleccionaremos una estrategia. Podríamos hacer una tabla como esta que organiza la información. En este caso será descubrir el patrón que hay entre los números. Una buena forma de hacerlo es calcular las diferencias. Observamos que para pasar de un número al siguiente hemos encontrado que hace la misma operación, sumar 8. Ese es el patrón. Por tanto, podemos empezar la fase 3, ejecutar, que nos permite hacer operaciones. De esta forma, el siguiente número de abdominales correspondiente al jueves será 30 más 8 igual a 38. Para determinar cuántas abdominales hará el próximo jueves, hacemos la siguiente tabla. Y así seguiríamos hasta llegar al jueves de la semana que viene. Pero ¿hay alguna forma de hacerlo más sencillo? Podemos usar el patrón que siguen los días de la semana. ¿Cuál es ese patrón? Efectivamente, una semana tiene 7 días. Si queremos contar el número de días que hay de jueves a jueves, solo hay que sumar 7 días, una semana entera. Entonces, si mañana es el cuarto día de la semana, el jueves de la semana que viene será el día 11º, ya que 4 más 7 son 11. ¿Y hará falta hacer 11 filas en la tabla? Encontrar el patrón permite ir más rápido y escribir menos, algo que le encanta a nuestro alumnado. Observa cómo se obtiene el número de abdominales realizadas el primer jueves. 14 más 3 por 8. Para el viernes serán 14 más 4 por 8 y así sucesivamente. Si comparamos las operaciones hechas cada día, encontramos que todas se calculan haciendo 14 más un número por 8. Y además ese número es una unidad menos de lo que indica el número de días. El primer jueves el día 4, pero en la operación aparece el 3, así como el viernes siguiente, que es el quinto día, será un 4, el número que multiplica a 8. Por lo tanto, ahora hacemos una sola fila. Por tanto, ya podemos emitir una respuesta porque hemos llegado a la fase 4, responder. El primer jueves hará 38 abdominales y el siguiente hará 94. Debemos remarcar que al llegar a la respuesta el alumnado debe pararse a pensar en si la respuesta es lógica, lo cual es, ya que son números naturales y además la tabla muestra que son crecientes y que la solución es única, ya que las operaciones numéricas tienen un resultado único. ¿Cómo podríamos extender este problema para trabajarlo en niveles superiores? Podríamos hacer la siguiente pregunta adicional. Si Andrés no deja de entrenar ningún día, ¿cuántas abdominales hará después de un número n cualquiera de días? Esta es una pregunta muy apropiada si queremos introducir el álgebra en el aula. Para poder resolver esta cuestión, podemos utilizar la tabla elaborada añadiendo una nueva fila y teniendo en cuenta todo lo desarrollado en la cuestión anterior. Es posible que el alumnado vea un poco extraño el uso de una letra refiriéndose a un número, pero puede entenderse que esto lo hacemos cuando sabemos que el valor de n es un número que aún no conocemos. El poder hacerlo con letras nos garantiza poder adelantar las operaciones de forma que cuando conozcamos el número lo sustituimos, operamos y llegamos a la solución rápidamente. Por tanto, la respuesta es que el día n de entrenamiento tendrá que realizar 14 más n-1 por 8 abdominales.
¿Podría Andrés plantearse parar el día que llegue a 500 abdominales seguidas? ¿Cuántos días de entrenamiento tendrá que hacer? Este es ya un reto para los más aventajados, que se basará en ir sustituyendo por ensayo y error hasta dar con el número de días más aproximado. Vamos a plantear otro ejemplo. Aprenderemos a hacer castillos de cartas matemáticos con el siguiente problema. Observa la siguiente secuencia. En esta serie hay 1, 2 y 3 cabañas que se van construyendo poco a poco. Cada cabaña se forma con 2 cartas apoyadas por la parte alta y entre 2 cabañas se debe poner un techo. ¿Cuántas cartas se necesitan para hacer un castillo con 8 cabañas? Y si se quiere saber cuántas cabañas hay que poner para acabar con las 80 cartas que se tienen en 2 mazos. Vamos a resolverlo utilizando las 4 fases. En la fase 1, comprender, indicamos que los datos son: hay 2 tipos de cartas, los de las cabañas y los de los techos, que las cabañas se forman con 2 cartas y los techos con 1. Que los objetivos son 2, hallar cuántas cartas se necesitan para hacer un castillo con 8 cabañas y saber cuántas cabañas tendrá un castillo que se construya con un total de 80 cartas. Las relaciones son: cuantas más cabañas tiene el castillo, mayor es el número de cartas que se usan. El diagrama que se usa para este problema puede ser el dibujo que podemos simplificar haciendo segmentos, o el alumnado podría representar con palillos de la manera que ves en pantalla. La fase 2, pensar, nos invita a encontrar un patrón en la construcción. En este caso podemos hacer una tabla simple para intentar descubrir el patrón, donde incluiremos el número de cabañas, las cartas que forman las cabañas, las cartas que forman el techo y las cartas que se usan en total. Incluso puedes permitir a tu alumnado que incluya en la celda la operación. La fase 3 nos lleva a observar los números y descubrir los patrones que sigue la secuencia. En este caso, los números de la segunda columna son el doble de los de la primera y los de la tercera columna se obtienen restando una unidad a los de la primera columna. Por tanto, ya sabemos que un castillo con 8 cabañas necesita 23 cartas. Pero ahora, ¿cómo haremos para determinar el número de cabañas que podremos construir? Seguiremos con la tabla y haremos un ensayo y error, porque ya sabemos cómo llegar al número de cartas. Podemos probar, por ejemplo, con 17 y observamos que no llegamos. Con 30 nos pasamos, entonces vamos bajando. Al ensayar con 27 llegamos a una solución posible. Llegamos a la fase 4, responder, y nos planteamos si tenemos que hacer más operaciones. En la tabla observamos cómo ha cambiado el signo de la desigualdad, lo que nos indica que la respuesta será única. Un castillo de 8 cabañas tendrá 23 cartas y para usar las 80 cartas podríamos construir un castillo con 27 cabañas. Pero ahora daremos un paso más. Si quisiéramos generalizar este problema, podríamos preguntar por cuántas cartas se necesitarían para crear un castillo con n cabañas. La propia tabla y el patrón le permitirá al alumnado llegar rápidamente a la expresión buscada. N cabañas precisan de 2n cartas para las cabañas, n menos 1 cartas para el techo, lo que hacen un total de 3n menos 1. De hecho, se podría verificar que si queremos hacer un castillo con n igual a 27 cabañas, se utilizarán 3 por 27 menos 1 igual a 81 menos 1 igual a 80 cartas. Y hasta aquí la búsqueda de patrones. Como has podido comprobar, el nivel de dificultad de los problemas que elijas para trabajar con tu alumnado puede ser mayor o menor. Lo bueno es que eso puedes decidirlo tú como docente que conoces a tu alumnado.